Bueno, muy buenas noches para todos. Me presento, mi nombre es Andrés Julián Barrera, de la materia de Fundamentos de Seguridad Informática. En este momento os procederé a exponer la tarea número 2 de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En el presente año 2020, los puntos que dentro de la guía de la tarea número 2 que me correspondieron exponer fueron los puntos 7, 8 y 9. Asimismo, pues teniendo en cuenta los dos ataques del punto 3, vamos a proceder. En el punto 3, empezando con el punto 3, nos indica que el ecosistema de ataques informáticos avanza en cuanto al desarrollo de algunos ataques. Por otro lado, existen ataques desarrollados años atrás, pero logran evolucionar. Se debe describir cómo podría llevar a cabo un ataque a un sistema informático y cómo debería protegerse la organización contra ese ataque. Eh, en relación a los ataques que relacionamos entre mis compañeros y yo, pues a mí me tocó, en este caso, escogí los dos ataques de Parmin y el APT. Procederemos entonces a explicar en qué consiste el Parmin. El Parmin como tal es el método utilizado normalmente para realizar ataques de phishing o suplantación de identidad, redirigiendo el nombre de dominio de una entidad de confianza a una página web, en apariencia idéntica, pero que en realidad ha sido creada por el atacante para obtener los datos privados del usuario. Usualmente, en este Parmin, ya explicando el tema, eh, el atacante, o principalmente el Parmin, se encarga de adquirir la información sensible de la víctima y en este caso lo que hace es, por ejemplo, suplantar también asimismo los sitios web. ¿Cómo lo hace? Lo hace, por ejemplo, en este caso, atacando los servidores DNS, como lo explicamos en este párrafo. Asimismo, cuando esta persona, por ejemplo, accede a este servidor, entonces automáticamente a la víctima lo lleva a la página o a la plataforma, por así decirlo, del atacante, lo que hace que cuando introduzca X datos de la víctima, automáticamente ya el, la víctima, el atacante ya tiene el acceso completo. ¿Cómo podríamos protegernos? Existen mil maneras de protegernos, entre ellas las más principales, pues obviamente nuestros equipos portátiles o de escritorio o el PC. Obviamente contemos primero con la seguridad, por así decirlo, básica, dentro de, dentro de ella pues un buen antivirus licenciado obviamente, porque hay que tener en cuenta que hay ciertos antivirus que obviamente eh, también son o dan a los hackers la oportunidad de quizás ingresar por el mismo antivirus. Entonces, eso es lo primero que hay que tener en cuenta, saber el tipo de antivirus que vamos a ingresar en nuestro PC para que contemos con las buenas características. También un anti-malware, eso también es muy recomendable para protegernos para estos casos. Sobre todo, muy principalmente, tener un buen proveedor ISP, porque asimismo, cuando no contamos con un buen proveedor ISP, también que no, quizás no nos restrinja páginas, sino que automáticamente no tenga bloqueadas páginas eh, de ataques, quizás puedan redirigir a los hackers a visitar o a que sus clientes estén vulnerados y no tengan un buen firmware, etcétera. Entonces es muy importante contar con un buen proveedor ISP o de internet, por así decirlo, para que nos brinde el proveedor una buena seguridad. Entonces eso como sería como lo principal también. La otra es pues, una buena protección de los DNS como tal y asimismo pues contar que a las páginas que tanto los usuarios como nosotros mismos ingresemos a páginas donde cuenten con certificados totalmente CSL. Así nos damos pues, la garantía de que por lo menos podemos protegernos con el Parmin, no ser tan vulnerados o por lo menos mermar el nivel de ataques. Bueno, continuando con el siguiente ataque, el APT,
Indicamos que es un conjunto de técnicas y procesos informáticos sigilosos utilizados como parte de un elaborado ciberataque que se extiende en el tiempo. Es decir, no es un ataque puntual que dura solo unas horas o días. Esto quiere decir que normalmente esos ataques hoy en día en las empresas se ha visto mucho, se ha caracterizado mucho principalmente porque es un ataque que está en la supervisión, por así decirlo, 24/7 de la red, donde cualquier fragmento, cualquier segundo de que sea vulnerable aquella red, automáticamente los atacantes lo que hacen es automáticamente ingresar a aquellos sistemas de las organizaciones para, pues, obviamente, proceder con el ataque. Estos ataques, como lo indica el texto, no es un ataque, como dice, puntual que dura solamente horas o días, sino que se ha caracterizado por llevarse mucho tiempo durante el ataque. Eh, Estos ataques del APT se han caracterizado sobre todo para llevar una extorsión, por así decirlo, entre comillas, a las empresas, a la víctima independiente. Entonces, eso se ha caracterizado por eso. ¿Cómo podrías protegernos? Directamente protegernos de una APT, pues siempre se es posible, teniendo pues obviamente una serie de protecciones que entre ellas, por ejemplo, podemos tomar lo que se llaman los escáneres de seguridad o sistemas de monitoreo en las redes. Esos sistemas de monitoreo perdón, se caracterizan, tienen muchas características, principalmente una de ellas es obviamente llevar alarmas, notificaciones a ciertos sistemas, a ciertas aplicaciones donde aquellos administradores les permitan obviamente estar con una cierta supervisión en las redes. Entonces, lo segundo que podemos tener muy en cuenta es sensibilizar y capacitar al personal de la organización sobre los cuidados, las buenas prácticas que debe tener, primero con los equipos que ellos manejan, lo segundo, la información que ellos comparten, por ejemplo, vía correo electrónico, tres, las páginas y que ellos visitan también, adicionalmente también la protección como tal que tenga la empresa dentro de la organización, es muy indispensable eso. Y quinto, pues cabe aclarar que de las buenas prácticas para un APT cuando nos usan esos tipos de ataques, siempre es recomendable tener un backup o un respaldo de aquellos sistemas o información que nosotros tengamos. Con dicho fin es que, por ejemplo, cuando se usan esos tipos de ataques, pues podamos, por así decirlo, reaccionar en su momento, automáticamente restaurar, no sé, cerrar en ese momento el sistema para que automáticamente obtengamos esa restauración y no tengamos pues esos tipos de vulnerabilidades, corrigiendo obviamente aquella falencia que quizás aquellos atacantes pudieron vulnerar. Eso como durante el APT. Continuando pues con el punto 7, donde nos indica que las organizaciones constantemente requieren herramientas para visualizar el tráfico de red. Como experto en seguridad informática, la organización requiere que usted defina un sniffer que funcione en sistemas operativos Linux y Windows. En este orden de ideas, consulte qué herramienta podría ser la adecuada y argumente por qué esa herramienta y no otra, lo que llevaría a que plantee los requerimientos técnicos para la instalación de las herramientas y genere una matriz DOFA con los aspectos positivos y negativos de la herramienta. La herramienta adecuada para que funcione un sniffer en sistemas operativos como Linux y Windows, principalmente para mí, escogí la de Wishart. Me parece que es una aplicación pues muy interesante a debatir. Durante los requerimientos técnicos, pues obviamente que tiene el Wishart, pues obviamente lo importante es que tiene una arquitectura para 32 y 64 bits. Eh, Básicamente este sistema, por así decirlo, esta herramienta se ha caracterizado no por consumir un alto número de memoria RAM, considero yo, y pues obviamente entonces lo más considerable es de 128, dependiendo pues como lo indica
el texto, el número de paquetes que se van a llevar a capturar, un espacio disponible obviamente de 75 megabytes, dependiendo del número de paquetes, una resolución de pantalla de 1080 por 2040 y obviamente unas tarjetas de red soportadas, pues obviamente en Ethernet cualquiera y en inalámbrica que sea de 802.11. Bueno, la matriz DOFA de Wireshark que consideré a nivel personal que tiene es, por ejemplo, en las fortalezas, captura paquetes en vivo desde una interfaz de red, muestra pues paquetes con información totalmente detallada y hace pues obviamente un filtrado de información de los paquetes. Además de eso, pues el Wireshark nos permite crear unas ciertas estadísticas, muestra las estadísticas muy bien establecidas. En las oportunidades encontré pues que obviamente para los sistemas operativos existe, está para el Windows y está para el Linux. Cuenta pues obviamente con más de 480 protocolos distintos y es capaz de reconstruir sesiones TSP. Cuenta con una interfaz gráfica que obviamente a nivel general para su uso es totalmente muy fácil. Quizás encontré debilidades muy pocas, pero por ejemplo no manipula totalmente los datos, tampoco envía paquetes a la red y quizás una de las amenazas que encontré que pues es muy principal, creería yo, se ejecuta en más de 20 plataformas. Creería que sería una amenaza a nivel de Wireshark. Entonces esta es la matriz DOFA que yo implementé. Continuando pues con la diapositiva, seguimos con el punto 8, donde nos indica que las técnicas de auditoría de caja negra, qué función tendría el programa Nmap, qué resultados se obtiene al hacer uso de esta aplicación, menciona los comandos principales y básicos para Nmap. Deben describir qué comandos se deben utilizar en Nmap para hacer uso de los scripts programados para análisis de vulnerabilidades, ya que es un tema avanzado. El Nmap como tal es una aplicación utilizada para explorar las redes y así determinar gran información de la estructura analizada. Es por esto que dentro de las técnicas de auditoría de caja negra podemos utilizar el Nmap para poder identificar qué equipos se encuentran conectados a la red. Entonces es como básicamente un resumen de lo que realmente es Nmap. El Nmap es básicamente identifica qué equipos se encuentran conectados en nuestra red. En estos momentos pues voy a relacionar los comandos principales para Nmap. Obviamente hay muchos comandos, estos fueron como los más principales. Por ejemplo, encontramos el nmap-a-t4 con la IP de la víctima, donde él hace un escaneo general, arrojando pues todos los datos del sistema. El nmap-st con la IP de la víctima hace un escaneo de los puertos y el "-ss con la IP de la víctima indica qué puertos están abiertos y cerrados. Y pues aquí conocemos otros tipos pues de comandos donde podemos obviamente alimentarnos de él, conocerlos, quizás cacharlearlos en algún momento. Aquí están básicamente relacionados todos los comandos principales y básicos para el Nmap. Continuamos pues obviamente con los scripts para el escaneo de vulnerabilidades. Estos son como que también los principales que encontré. Dentro de ellos hay 9, el out, el default, discovery, el external, intrusive, el malware, el safe, el vuln y el all. Creo que son los principales pues de script que encontré para el escaneo de vulnerabilidades. Bueno, el punto 14 nos solicita que como expertos en seguridad y al analizar el ataque que sufrió un hack, genere una serie de recomendaciones para poder mitigar y reducir este tipo de ataques informáticos. Antes de proceder con las recomendaciones, vamos a validar qué tipo de ataque fue. O sea, nos explicaban que en el ataque fue que Pepito University en su base de datos tenía una información de todos sus estudiantes a nivel nacional en un histórico de 6 años. En dicha base de datos se encontró el número móvil de contacto de cada estudiante. Haciendo de un ataque tipo default password, logran acceder a la base de datos la cual se encontraba custodiada de forma incorrecta. Los atacantes extrayeron los números celulares como lo es
de los estudiantes e iniciaron una campaña de smishing, la cual tuvo como resultado el arribo de miles de mensajes de textos con una estructura como se menciona en la figura. Algunos estudiantes abrieron el enlace que se junta en el smishing y fueron infectados. Entonces acá, nosotros como profesionales en seguridad debemos analizar la URL y pues exponer la serie de recomendaciones según el punto 14. Entonces, entrando en materia, entonces las recomendaciones que yo personalmente hice fue una, que proteger su computadora usando un programa de seguridad, como lo son antivirus, firmware o cortafuegos. Normalmente los equipos, tanto en este caso vamos a hablar de equipos de cómputo, cuando nosotros abrimos esos tipos de enlaces, normalmente es bueno que tengamos una serie de herramientas, en este caso como lo expone la recomendación, como un antivirus, firmware o cortafuegos, con el fin de por lo menos rebajar los riesgos que podamos tener al ingresar a esos tipos de links. Usualmente estas herramientas, cuando abrimos esos tipos de links, automáticamente esas aplicaciones tienen también para hacer el chequeo por la web o a las páginas, por así decirlo. Entonces, automáticamente cuando abrimos un enlace y la herramienta lo detecta como un ataque, por así decirlo, una vulnerabilidad, automáticamente nos bloquea el acceso a dicha página. Por eso es muy bueno, recomendable para los equipos de cómputo, pues tener este tipo de herramientas. Adicionalmente, otras recomendaciones que yo hice fue proteger su dispositivo móvil configurando la actualización automática del software. Usualmente, ¿por qué lo digo? Usualmente, aparte de que también existen herramientas en los celulares, también para detectar estos tipos de enlaces cuando nos envían los mensajes de texto, también existen actualizaciones del software. Es por eso que es recomendable que hoy en día pues tengamos un celular por lo menos, supongamos gama media, que cuente con las actualizaciones pertinentes, porque estas mismas actualizaciones hacen o vienen predeterminadas con un tipo de seguridad según lo actual que hoy en día se está viviendo en la tecnología. Entonces, usualmente los proveedores se encargan de actualizar dicho sistema, regulando el tipo de seguridad para que su dispositivo no vaya a tener ninguna vulnerabilidad o por lo menos rebaje el tipo de vulnerabilidades de ataques. Entonces, es por eso que se recomienda tener totalmente actualizados los sistemas operativos de los dispositivos móviles. Asimismo, pues también recomiendo que estos dispositivos móviles, pues ojalá también tengan herramientas donde podamos detectar estos tipos de ataques. Adicional a eso, proteger sus cuentas usando el sistema de autenticación de múltiples factores. Suele usar a qué tipo de cuentas. Estamos hablando de las de Bancolombia, estamos hablando de las de correo electrónico, redes sociales y entre otras. Usualmente, en qué se basa el sistema de autenticación de múltiples factores? En el caso de que, por ejemplo, cuando ingresamos nuestro correo o contraseña, lo que nos va a solicitar es enviar un código o nos va a enviar un código de mensaje de texto a nuestro dispositivo móvil, para el cual el único y exclusivamente el que va a tener acceso es la persona o titular de este celular. Nada más. Lo otro es que lleguen notificaciones vía correo electrónico, pues donde nos informa o nos notifique cuando hay algún ingreso sospechoso para nosotros automáticamente poder bloquear este ingreso. Entonces, este es el de autenticación de múltiples factores. Otro de ellos es proteger sus datos haciendo copias de seguridad. ¿Por qué recomiendo las copias de seguridad? Usualmente a veces cuando este tipo de ataques que sufrió Pepito University tuvo que ver mucho, no solamente el enviar la información y que el estudiante haya abierto la URL. A veces este tipo de ataques lo utilizan para extraer información o en su caso hacer un daño, por así decirlo, al sistema. Entonces es por eso que nosotros siempre es bueno que tengamos por lo menos una copia de seguridad o dos copias de seguridad en diferentes medios, supongamos discos duros, en la nube, algún servidor web, entre otros, con el fin de garantizar pues obviamente que nuestro sistema tenga su copia de seguridad y si somos vulnerados y si nos dañan el sistema, pues por lo menos tengamos un respaldo de esta copia. Revisar las letras del enlace y el remitente de quien envía. Sobre todo, revisar las letras del enlace. Suele suceder que esos enlaces, pues en este caso, cuando son HTTP, pues usualmente no es que sean muy seguros. Lo más recomendable es que sean HTTPS. Adicionalmente a eso, cuando abrimos los enlaces,
automáticamente la página misma dice que este sitio web no es recomendable o no está protegido por no tiene certificados SSL. Entonces, usualmente nos aparece en rojo, entonces automáticamente debemos de desconfiar de este tipo de páginas. Debemos certificar bien que sea un enlace seguro. Cuando el enlace seguro es HTTPS y automáticamente el enlace nos aparece de color verde. Y el remitente de quién envía, claro, cuando usualmente los atacantes están haciendo hoy en día el mensaje de quizás un número desconocido o en su caso un número X, el cual nos dice que hagamos que somos el proveedor, supongamos de Tigo, de Bancolombia, de tarjetas de crédito, en fin, un sinnúmero de proveedores, el cual nos envía el mensaje de texto. ¿Cuál es la recomendación acá? La recomendación acá es que por lo menos cuando nos hagan esos tipos nos envíen ese tipo de enlaces para actualizar, no sé, la base de datos de nuestros datos, de nuestra tarjeta y lo demás, lo que hagamos de manera correcta es directamente, primeramente lo más recomendable es que nos acerquemos a las sucursales presencialmente para consultar este tipo de mensaje de texto y en su debido caso, si es verdad que lo debemos de actualizar, pues lo hagamos directamente en la sucursal presencial del proveedor. Lo segundo es comunicarnos con el proveedor para así saber efectivamente si estos mensajes si los están enviando a ellos o en su caso, dado el caso que no, pues hacer caso omiso. Entonces es por eso que nos aclaran el remitente quién envía. Entonces esas son como la serie de recomendaciones. No nos van a regular 100% pues obviamente la seguridad, pero por lo menos vamos a bajar un poco las estadísticas de ser vulnerados o atacados por un hacker. Bueno, en el punto 9 nos indica que los expertos en seguridad informática suelen utilizar herramientas, scripts y sistemas operativos que sean funcionalmente a su actividad. Usted debe consultar la información técnica acerca de Kali Linux 2.0 y describir el objetivo principal de este sistema operativo. Además, debe describir y mencionar por lo menos 15 herramientas incorporadas en el sistema operativo Kali Linux, de tal manera que pueda construir grupos para identificarlos. Eh, Considero pues que el Kali Linux es un sistema, como lo dice ahí, un sistema basado en Debian GNU Linux con requisitos técnicos. ¿Cómo? Eh, Esos tres requisitos, pues ya los voy a relacionar. Creo que son muy principales, son requisitos que no consumen mucho recurso quizás en los PC, por así decirlo. Entonces nos da la facilidad de quizás de aprovechar muy bien para las personas que utilizan Linux este sistema operativo. Básicamente el espacio que nos pide mínimo, por así decirlo, es de 20 GB de disco duro y 2 GB de RAM, aunque considero que hasta puede ser hasta menos, lo puede trabajar. Un procesador i386 o una M64, pues dispositivos CD, DVD o puerto USB, dependiendo, por ejemplo, en este caso de cómo lo vayamos a instalar, porque pues en estos momentos la forma es por CD o en su debido caso USB booteable con el sistema operativo pues ya en la USB. En este caso pues tenemos obviamente algo muy importante que nos relaciona el Kali Linux es que nosotros podemos ser partícipa de su desarrollo, ya que es de código abierto, entonces las personas pueden asumir este desarrollo, por así decirlo, para el mejoramiento del sistema operativo. Es un entorno totalmente de desarrollo seguro y confiable, tiene múltiples lenguajes y pues lo más importante y lo que creería yo que nos interesa a muchos es totalmente gratuito. Cabe resaltar que este sistema operativo pues trae más de 300 herramientas, tiene muy objetivos muy específicos o en su debido caso creería yo que dependiendo de aquel que haga uso de él pues tiene objetivos pues muy específicos como tal. Dentro de dentro del contexto, eh, ese es un sistema operativo que si se le da un mal uso podría pues llevar a cabo quizás un delito, por así decirlo. La mayoría de estos sistemas operativos se llevan a cabo pues para obviamente
llevar un buen, un buen recurso, perdón, de seguridad a nuestras organizaciones o para quizás conocer las vulnerabilidades que quizás tengamos dentro de nuestras organizaciones para obviamente ir en pro del mejoramiento. Dentro de las herramientas que consulté, pues consideré pues que estas fueron unas como muy básicas, muy principales. Dentro de los grupos tenemos la recopilación de información, el análisis de vulnerabilidad, los ataques inalámbricos y las herramientas forenses. Creo que esos son grupos, pues para mí son pilares para el Kali Linux, donde quizás nosotros, los usuarios o nuestras organizaciones pueden dar uso a esas herramientas. Herramientas como pues, ARP Scan, el DNMAP, el Dimitri, la inyección JSQL, el Linux, el Nmap, entre otras muchas herramientas que en ese momento les relaciono. André una de ellas, por ejemplo, en la recopilación de la información. Una de las principales, por ejemplo, es el ARP Scan, donde nos escanea dispositivos ocultos en nuestra red. Entonces, creería que es muy importante esa herramienta. En el análisis de vulnerabilidad, conocemos uno y pues ya muchos la conocemos dentro de esta guía de actividades que hemos trabajado mucho el Nmap, donde pues obviamente nos descubre la red y nos evita la seguridad como tal. Dentro de los ataques inalámbricos utilizamos usualmente, por ejemplo, el IDCrack, que es el del descifrado de claves de 802.11 web y WPA-PSK. Hoy en día, pues obviamente en las redes lo más recomendable es tener un protocolo de WPA2, que es el más recomendable para que durante esos ataques, quizás con esos sistemas operativos, no vengamos a tener vulnerabilidades. Y es en las herramientas forenses, pues hay muchas, donde por ejemplo el DD Rescue, que por ejemplo copia datos de un archivo o bloquea el dispositivo a otro. Tenemos también, por ejemplo, el CHNT-PW, que proporciona formas de ver información y cambia las contraseñas de los usuarios de un archivo de bases de datos. Entonces, estas son las 15 herramientas que relacioné y que para mí son importantes. Aquí van a encontrar, pues, obviamente las referencias o las citas bibliográficas eh, de estas diapositivas. Espero les haya agradado pues, la presentación. A todos les doy un saludo y espero pues que les haya gustado el video. Una feliz noche.